Bueno, comenzamos esta última parte del tema 7. Nos habíamos quedado aquí en los tipos de neurotransmisores. En principio hay 4 grupos. Difieren en sí por las propiedades químicas y por los efectos que tienen. Está el grupo de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que puede tener un efecto excitatorio o inhibitorio dependiendo de los receptores a los que se una. Los receptores de la acetilcolina los hay de 2 tipos. Unos son muscarínicos y otros son nicotínicos. Ahora iremos viendo. Está el grupo también de las aminas biógenas. Las aminas biógenas son aminas que su función sobre todo va a estar en regular los estados de ánimo, estados afectivos. Y también van a tener función van a tener su papel en múltiples funciones cerebrales. Dentro de las aminas biógenas hay 2 grupos. Por un lado está el grupo de las catecolaminas, que lo forman la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, y luego el otro que es el de la serotonina. La serotonina se llama también 5-hidroxitriptófano, 5-hidroxitriptamina, de ahí esas iniciales. El tercer grupo son aminoácidos transmisores, de los cuales unos son excitadores y otros son inhibidores, y dentro de los excitadores está glutamato y aspartato, y dentro de los inhibidores es el ácido gamma-aminobutírico, que se llama GABA, y glicina. Dentro de este grupo de los aminoácidos transmisores, en principio aminoácidos y neurotransmisores son solamente 3, glutamato, aspartato y glicina, porque el ácido gamma-aminobutírico no es aminoácido, está en este grupo, pero él solamente tiene efecto de neurotransmisor. Y luego están los neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos que se encuentran en el sistema nervioso central, pero también se pueden encontrar en el sistema nervioso periférico, porque muchas de ellas son hormonas, y vemos también qué forma tienen de actuar ahora. Bueno, la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor bastante importante porque tiene mucha utilidad dentro del sistema nervioso. Va a ayudar a mantener la memoria y la atención selectiva. De hecho, en los enfermos que tienen deterioro cognitivo o con enfermedades tipo Alzheimer, se ve que hay déficit de acetilcolina. Bueno, la acetilcolina es el neurotransmisor también por excelencia de la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es el sitio donde llega la información del nervio al músculo para que éste ejecute el movimiento, es decir, para que dé la respuesta efectora. Eso se llama unión neuromuscular. El músculo llega, el nervio llega a esa placa neuromuscular con la información desde el sistema nervioso central de que sea efector, de que mueva el músculo. Eso es lo que se llama unión neuromuscular, y ahí actúa la acetilcolina, es el neurotransmisor de la unión neuromuscular. Pero también es el neurotransmisor de sinapsis del sistema nervioso periférico, concretamente del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. En el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, en la zona preganglionar de ambos, del simpático y del parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina, y luego en el parasimpático, después de la zona ganglionar, hasta llegar a la zona de células diana, es también el neurotransmisor. Es decir, que en el sistema parasimpático se utiliza la acetilcolina como neurotransmisor en la zona preganglionar y posganglionar. Y en el sistema simpático solamente se va a utilizar en la zona preganglionar. Pero bueno, vemos todas las acciones que tiene la acetilcolina. Ayuda a mantener la memoria y la atención selectiva, es el neurotransmisor de la unión neuromuscular, actúa en sinapsis del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico autónomo, tanto del simpático como del parasimpático. En el simpático solamente en la zona preganglionar, pero en el parasimpático tanto en la zona preganglionar como posganglionar. A ver, ¿dónde se sintetiza? Pues se sintetiza en una zona
del septo. El septo es lo que separa los ventrículos laterales. Pues ahí hay una zona en ese septo que es como una pared que separa un ventrículo lateral de otro. Ahí hay unos núcleos, se llaman núcleos septales. Y luego en la base del encéfalo anterior están los núcleos basales de Meynert, y es otro sitio también donde se sintetiza acetilcolina. Núcleos basales de Meynert y núcleos septales. Es neurotransmisor excitador mayormente, pero también puede ser inhibidor según a las proteínas a que se una en la membrana posináptica. Por ejemplo, puede ser excitador, como hemos visto en la unión neuromuscular. Lógicamente, ahí, para que el músculo se mueva, está con ese efecto excitador. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de que es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, un efecto de la acetilcolina lo vemos, por ejemplo, a nivel del corazón. El parasimpático a nivel del corazón produce disminución de la frecuencia cardíaca, porque ahí actúa como inhibidor. Bueno, pues según al sitio donde se coloque, según a la proteína a la que se una, que es una membrana posináptica, pues va a ser excitador o va a ser inhibidor. Y los receptores de la acetilcolina son de dos tipos, se les llaman así. Unos son muscarínicos y otros nicotínicos. Los muscarínicos, ¿qué significa? Pues que a ellos se une la muscarina de la seta amanita muscaria. Es decir, que si este receptor de la acetilcolina, en vez de poner en él acetilcolina, ponemos la muscarina de la seta amanita muscaria, nos va a hacer el mismo efecto que la acetilcolina. Por eso se le dice también que es un agonista. Bueno, pues son muscarínicos los que responden de esta manera. Los receptores muscarínicos tienen la capacidad de ligar tanto acetilcolina como muscarina. Y los nicotínicos, pues se llaman así porque tienen la capacidad de ligar tanto acetilcolina como nicotina, la nicotina del tabaco. Es decir, que si a ese receptor de acetilcolina de tipo nicotínico le unimos nicotina del tabaco, pues va a actuar como si fuese la acetilcolina. Estos nicotínicos son del tipo de canal iónico y van a dejar pasar sodio. Bueno, los receptores de la acetilcolina están formados por una proteína con 5 subunidades. Lo vemos aquí, tenemos las 5 subunidades. Estas 5 subunidades son 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y cuando se produce el estímulo, pues a través de este receptor pasa es decir, se acopla la acetilcolina y deja pasar los iones. Las aminas biógenas habíamos visto que eran de dos tipos. Por un lado estaban las catecolaminas, y dentro de las catecolaminas estaba la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Las llamamos así, dopamina DA, noradrenalina NA. Y luego el otro grupo era el de la serotonina. Todas ellas, tanto noradrenalina, dopamina y serotonina, se van a sintetizar en el tronco del encéfalo, en distintos sitios del tronco del encéfalo, pero todas ellas en el tronco del encéfalo. La dopamina, ¿dónde se va a sintetizar? En la parte más alta del tronco del encéfalo, que era el mesencéfalo. Si teníamos el tronco del encéfalo dividido, por decirlo así, en 3 partes, bueno, pues el mesencéfalo, este sería mesencéfalo. Bueno, pues concretamente en una zona del mesencéfalo que se llama en una zona del mesencéfalo que es la zona tegmental ventral y sustancia negra, que vienen a estar por aquí. La noradrenalina se sintetiza en el puente, en esta zona de aquí, concretamente en un lugar que se llama locus ceruleus. Locus ceruleus. Bueno, está en el puente, en la protuberancia. Y la adrenalina
se forma a partir de la noradrenalina, es decir, una vez que tenemos noradrenalina se puede formar adrenalina y además también se va a formar adrenalina de forma directa en la médula adrenal. La médula adrenal está en las glándulas suprarrenales por encima del riñón y no es una estructura del sistema nervioso. Y por último tenemos la serotonina. La serotonina se sintetiza en el tronco del encéfalo, pero no en estas divisiones que hemos visto, mesencéfalo, protuberancia, no, sino que el tronco del encéfalo en sí tiene internamente pues una zona central, que son esta zona central, aquí están colocados en toda esta zona central de las tres estructuras del tronco del encéfalo los núcleos del RACE. Pues en estos núcleos del RACE, a lo largo de todas las tres estructuras del tronco del encéfalo, en los núcleos de RACE se va a sintetizar la serotonina. ¿Qué funciones tienen? Bueno, pues van a ser reguladoras de estados afectivos, pero también van a actuar van a tener mucho papel en funciones cerebrales. Las sustancias psicoactivas, estimulantes, alteran los niveles de estas aminas y van a modificar la actividad de los receptores. Vamos a ver cómo las sustancias psicoactivas pueden alterar tanto a la serotonina como a la dopamina y cómo van a hacerlo, pues sobre todo modificando la actividad de los receptores de ellas. El otro grupo son, estos son los receptores de las aminas biógenas. Hemos visto las aminas. La dopamina tiene 5 receptores, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, dopamina. La noradrenalina tiene también 5 y se llaman alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y la serotonina tiene 7 y van con el nombre 5HT, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La mayoría de los receptores de estas aminas biógenas son metabotrópicos, es decir, van a actuar por medio de una proteína G que hay en la membrana y activando segundos mensajeros. Dicen, las aminas biógenas actúan regulando estados afectivos, sobre todo ¿cuáles? Bueno, pues sobre todo la serotonina, la noradrenalina. Estas sobre todo van a actuar regulando estados afectivos. Las serotoninas se sintetizan en los núcleos del RACE, la noradrenalina en el locus coeruleus de la protuberancia y tanto una como la otra van a formar parte del sistema regulador activador ascendente. Es el sistema que estimula, por decirlo de alguna forma, nuestra actividad cerebral. Es estimulador, activador mejor dicho. Y los antidepresivos, los fármacos antidepresivos y las sustancias antidepresivas van a actuar por la vía noradrenérgica y por la vía serotoninérgica. En cambio, las drogas de abuso y los antipsicóticos van a actuar más por la vía de la dopamina. ¿Qué van a hacer? Pues van a dejar ahí dopamina en el espacio sináptico disponible para que se produzca toda esa actividad que hace la dopamina. Bueno, la dopamina también tiene papel en la enfermedad de Parkinson. Cuando falta dopamina, porque se ha deteriorado, porque hay un problema, sobre todo en el lugar de la síntesis, que es en la zona de la sustancia negra de la protuberancia, no se produce dopamina y entonces esa falta de síntesis de dopamina produce esos síntomas que produce la enfermedad del Parkinson, que es el temblor, que es la dificultad de la marcha, que es una marcha determinada con una forma muy concreta. Bueno, entonces en la enfermedad de Parkinson también es un déficit de este neurotransmisor que se solventa dándole el precursor que es la L-Dopa. Bueno, el otro grupo eran los aminoácidos transmisores. Habíamos dicho que había dos grupos porque unos eran excitadores y otros inhibidores. Estos aminoácidos transmisores participan en la mayoría de la sinapsis a través de receptores ionotrópicos, es decir, receptores de canales iónicos regulados por ligando que actúan de forma rápida dejando pasar iones. Participan en las conexiones sinápticas el glutamato en un 50%, es decir, que hay mucha actividad de conexión sináptica en la que está actuando glutamato y el GABA, que es inhibidor, en un 25%. Excitadores, ¿cuáles son? Glutamato y aspartato, aminoácidos.
son aminoácidos y son neurotransmisores y son excitadores. Inhibidores, GABA y glicina. GABA es neurotransmisor, pero no es aminoácido. Glicina sí es neurotransmisor y aminoácido, pero ambos son inhibidores. El GABA es lo que os digo, exclusivamente neurotransmisor. El resto, glutamato, aspartato y glicina, son aminoácidos. Y dentro de estos tres, que son puramente aminoácidos y además neurotransmisores, pues glutamato y aspartato son excitadores y glicina es inhibidor. Los receptores del GABA, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, el GABA, tiene dos receptores de GABA, el GABA A y el GABA B. Y los receptores del glutamato, el glutamato tiene mucha intervención en sinapsis, son dos, el AMPA y el NMDA. Bueno, pues AMPA y NMDA, su activación desempeña una función muy importante en procesos de memoria. ¿Por qué? Porque si realmente están muy activados, es decir, si estos receptores de glutamato están muy activados, se sabe que tienen un papel sobre todo en enfermedades de tipo cognitivo porque destruyen, producen muerte neuronal. Ese exceso de activación del glutamato puede producir muerte neuronal con el deterioro de esas neuronas y con la consecuencia de tener luego un deterioro cognitivo, incluso poder llegar a una enfermedad de tipo Alzheimer. Entonces, se está investigando mucho para poder, sobre todo, más que inhibir, o sea, antagonizar los efectos de estos receptores AMPA, AMPA y NMDA. Si buscamos fármacos o sustancias que sean antagonistas de estos receptores, es decir, que, por decirlo de alguna forma, bloqueen el efecto del glutamato, pues entonces habrá más posibilidad de que no haya tanto glutamato excitatorio en esas neuronas que se están deteriorando y están produciendo un deterioro cognitivo. De hecho, el desarrollo de antagonistas de este receptor, del NMDA, uno de ellos es la memantina y es uno de los fármacos que se utiliza para la enfermedad de Alzheimer. Actúan los bloqueadores de estos receptores, actúan por medio de canales de calcio. Bueno, vamos a seguir. Los neuropéptidos era el cuarto grupo, son muy numerosos, son cadenas de aminoácidos que pueden variar desde poquitos aminoácidos a muchos aminoácidos. Las funciones que tienen son varias. Regulan la ingesta de comida y tenemos el péptido I, un regulador de la ingesta. Regulan comportamiento sexual, intervienen en procesos de aprendizaje y de memoria, intervienen en respuesta al estrés y desde luego intervienen en el control del dolor. Son moduladores del control del dolor. Es el caso de los péptidos opioides y concretamente de un neuropéptido que es la sustancia P. La sustancia P es un neuropéptido de este grupo que es un modulador del dolor. Muchos de estos neuropéptidos son hormonas neuroendocrinas y actúan a la vez como neurotransmisores en el sistema nervioso central. Y dentro de estos están la ACTH, la oxitocina, hay muchos más. La ACTH es la hormona corticotropa. Bueno, actúan como neurotransmisores, pero son hormonas. A ver, los neuropéptidos se almacenan en vesículas, en el botón presináptico, y se unen luego a los receptores específicos en las células diana. Van acoplados a proteínas G, es decir, van a tener un papel pues como los receptores metabotrópicos. Van en vesículas, esa vesícula se une a un receptor específico de la célula diana, pero ese receptor va acoplado a una proteína G, con lo cual si abre un canal iónico o hace una cascada metabólica es porque hay un segundo mensajero. Bueno, muchos neuropéptidos van a coexistir dentro de la misma neurona, en el mismo botón sináptico. Y es decir, puede haber neuropéptidos de varios tipos y además también pueden coexistir con muchos otros neurotransmisores
en el terminal, por eso esta diapositiva os la pongo así como con muchos colores, ¿eh? Y un mismo terminal nervioso, es decir, un mismo botón presináptico, puede liberar pues varios tipos de neurotransmisor según lo que se haya sintetizado, claro. Vamos a entrar en otro grupo de sustancias que también intervienen en la comunicación de la sinapsis y que no entran en esos 4 que hemos visto, como son los péptidos opioides endógenos, el óxido nítrico y el sistema cannabinoide endógeno. Bueno, los péptidos opioides endógenos se descubrieron en 1960. Están formados por una serie de endorfinas, encefalinas y norfinas que son propias de nuestro organismo, es decir, las genera nuestro propio organismo, ¿eh? Están implicados en funciones fisiológicas y reguladoras de la conducta, actúan también como moduladores del dolor, como moduladores de la temperatura corporal, del hambre y también actúan sobre funciones reproductivas. Cuando se descubrieron, el descubrimiento de estos péptidos opioides endógenos, descubrir que nuestro sistema nervioso generaba este tipo de péptidos, pues permitió comprender los efectos producidos por otros compuestos exógenos derivados del opio, como es la morfina y la heroína. Pues ¿por qué? Porque se vio que realmente cuando se producían los efectos secundarios que tenían estas sustancias exógenas, también los tenían estos péptidos opioides endógenos. Estos péptidos opioides endógenos se van a unir a receptores específicos que están distribuidos por todo el sistema nervioso, pero también van a ser unos receptores específicos que están unidos a proteína G. Y como tal, bueno, pues se unen al receptor que va unido a una proteína G. La proteína G activa a un mediador y a un segundo mensajero. Los tipos de receptores opioides son de 3, el mu, el delta y el kappa. Y de los 3 receptores, pues se ha visto que el receptor mu es el que tiene un efecto reforzante, o sea, es el que tiene efecto más reforzante como dentro de las drogas de abuso, como el que da el efecto más reforzante a esa incapacidad, a esa dependencia de la droga. Los compuestos exógenos, los que son derivados del opio, pues pueden producir depresión respiratoria, sedación, euforia, analgesia, hipotensión, vómitos, siempre que se vayan a unir al receptor opioide. Entonces, si se unen al receptor opioide, es decir, a estos receptores mu, delta o kappa. Por eso se dice que cuando se descubrieron estos endógenos, se vieron todos esos efectos que tenían los exógenos. Los exógenos tienen unos efectos secundarios, pues como mucho más llamativos. Bueno, vamos a ver aquí ahora los 3 receptores, el mu, el delta y el kappa, mu, delta y kappa, y la afinidad que tienen los distintos péptidos opioides endógenos hacia ellos. Las endomorfinas tienen mucha afinidad, las encefalinas también y las endorfinas también por el receptor mu. El delta tiene un poquito menos y el kappa menos, pero bueno, vemos que el mu es como si dijéramos el más protagonista de todos los receptores de péptidos opioides endógenos y, como hemos dicho también, es el que tiene más la culpa, por decirlo así, de ese efecto con las drogas de abuso de dependencia. Aquí en esta otra imagen podemos ver un poco cómo actuaría una neurona moduladora que libera endorfinas, estos péptidos opioides endógenos, en la transmisión del impulso nervioso del dolor. Esto es encefalina, es decir, péptido opioide endógeno producido por el propio organismo que se va a liberar aquí en el espacio sináptico. Y este neurotransmisor que sale de esta neurona moduladora se llama moduladora porque va a hacer una sinapsis sobre otra neurona que es estimuladora, que va a pasar información de estímulos de tipo doloroso. Ella lo que intenta hacer, esta neurona moduladora, es liberar ahí los péptidos opioides endógenos para que actúen sobre el botón terminal y se inhiba la liberación del impulso nervioso, de este impulso de dolor, de esta comunicación de dolor
que viene a este terminal presináptico. Si eso es lo que hace realmente las endorfinas, estos péptidos opioides endógenos. Lógicamente, si en el espacio sináptico entre esta neurona moduladora y la que transmite la información, además del péptido opioide endógeno, colocamos morfina, es decir, el derivado del opio exógeno, pues lógicamente ese efecto inhibidor del dolor se va a potenciar todavía muchísimo más. Bueno, otra sustancia que también interviene en la comunicación del sistema nervioso son los gases nobles. Dos de ellos, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Se consideran en sí, ellos mismos se consideran como segundos mensajeros. ¿Por qué? Pues porque van a realizar funciones intracelularmente. Los segundos mensajeros de los receptores metabotrópicos, si os acordáis, realizaban funciones intracelularmente. Unas veces esas funciones las iban a hacer sobre la membrana, pudiendo abrir canales iónicos con cierto retraso, pero también podían tener funciones intracelulares en el núcleo o en el citoplasma. Incluso podían llegar a producir una inhibición de síntesis de neurotransmisor. Bueno, pues estos, los gases nobles, los gases solubles, perdón, el óxido nítrico y el CO, el monóxido de carbono, se van a considerar segundos mensajeros por esa capacidad que tienen de realizar funciones intracelularmente. A ver, se producen en las neuronas y en otras células y su presencia estimula la síntesis de segundos mensajeros. Concretamente, el segundo mensajero que ellos van a estimular, van a producir o que van a generar es GMP cíclico. Y se consideran mensajeros transcelulares, por eso decimos que tienen funciones intracelulares, se consideran mensajeros transcelulares porque al ser volátiles pueden pasar membranas neuronales, es decir, actuar sobre neuronas vecinas, no solamente de la presináptica a la posináptica, sino difundir incluso al espacio extracelular sin necesidad de tener receptores, por ese efecto soluble que tienen, y poder pasar incluso información a neuronas que están incluso antes de la sinapsis. Por eso se les llama mensajeros transcelulares. Habíamos visto algo de estos mensajeros transcelulares también en otra parte de este tema 7, y os hablaba también a la vez de esto mismo. Bueno, pues el óxido nítrico se puede considerar eso, un mensajero transcelular por esa capacidad volátil que tiene, y se consideran también segundos mensajeros por realizar funciones intracelularmente. ¿Dónde va a intervenir el óxido nítrico? Pues es un vasodilatador. Vasodilatador significa que abre el vaso sanguíneo. Cuando hay una constricción del vaso, cuando se produce una vasoconstricción, el óxido nítrico actúa y se produce la dilatación del vaso. ¿Cuándo puede venir bien esto? Pues cuando tenemos una falta de oxígeno en cualquier parte del organismo, en una parte del organismo que no llega la sangre en condiciones adecuadas, porque a veces el vaso sanguíneo está muy estrechito, se produce esa vasodilatación. Bueno, pueden también intervenir en el control de músculos de la pared intestinal, en la erección del pene, precisamente por ese efecto vasodilatador que hacen. También actúan en cambios neuroplásticos en procesos de aprendizaje. Bueno, y nos queda ya el sistema cannabinoide endógeno. Este se descubrió en la década de los 90 y está constituido por receptores específicos y ligandos que se unen a ellos. Es decir, es un sistema que tiene ligandos y receptores específicos también. Los neuromoduladores o ligandos o neurotransmisores, por decirlo de alguna forma, que en este caso son neuromoduladores, son un conjunto de lípidos. El primero que se descubrió fue la anandamida, y los receptores específicos, como son del sistema cannabinoide, se llaman CB1, CB2, cannabinoide CB. Bueno, hay dos tipos. El CB1 va a estar sobre todo en sistema nervioso central, nervios periféricos, corazón y testículos, y el CB2 va a estar más en el sistema inmunitario y mucho menos en el sistema nervioso central. Median o simulan o hacen los efectos producidos por los compuestos extraídos de la cannabis sativa, como es el tetrahidrocannabinol, el THC.
que también está pues en la marihuana, en el hachís, ¿eh? Entonces median, parodian, tienen unos efectos similares a los que se produce con los compuestos de la cannabis, tetrahidrocannabinol, que también está en la marihuana y en el hachís. Bueno, existen unos ligandos endógenos, que son estos lípidos neuromoduladores, y los receptores. Esos ligandos endógenos, el primero que se descubrió fue la anandamida, que se une con preferencia al CB1, y cuando actúa lo que va a hacer es una inhibición de síntesis de segundos mensajeros. Van a actuar inhibiendo. ¿Por qué? Porque van a ser moduladores del dolor, de un estímulo nervioso, que es un estímulo doloroso. Entonces, lo que van a hacer, pues es eso, hacer que no pase ese estímulo. ¿Importancia de este sistema endocannabinoide endógeno? Pues sí, porque van a regular función endocrina, también la ingesta de comida, también la conducta reproductora y sobre todo modulan la nocicepción, el dolor. También van a actuar en procesos cognitivos. Vamos a ver aquí, en esta diapositiva, cómo producen esta modulación de la nocicepción del dolor. Estos serían estos lípidos del sistema endocannabinoide, estas sustancias. Bueno, pues estas están producidas dentro del propio organismo. Y este endocannabinoide, que sería, pues, podría ser la anandamida, va a colocarse en el receptor del cannabinoide CB1, CB2. Este receptor está en la membrana presináptica y este receptor lo que hace cuando llega esta sustancia actúa inhibiendo un GMP cíclico. Cuando inhibe el GMP cíclico, es decir, inhibe a un segundo mensajero. Ese segundo mensajero, si no estuviera inhibido, pasaría información a esta zona de aquí y la transmitiría para acá. ¿Qué tipo de información? Pues si estamos diciendo que es que modula la nocicepción, que modula el dolor, lo que va a inhibir es esta información de estímulo doloroso que viene por aquí. De esa manera, al inhibir al segundo mensajero, no se va a producir la información de ese estímulo nervioso, de mi dolor. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la farmacología de la sinapsis, de las sinapsis químicas. Las sustancias psicoactivas y los fármacos ejercen sus efectos al afectar alguno de los mecanismos de la transmisión sináptica, desde la síntesis, el almacenamiento, la liberación. Bueno, pues vamos a ver cómo en cada paso pueden actuar estas sustancias psicoactivas y los fármacos. ¿Cómo se puede actuar en la síntesis y en el almacenamiento de un neurotransmisor? Bueno, pues por ejemplo, si tenemos un neurotransmisor como es la dopamina para que se forme tiene que tener un precursor que es la L-dopa, y para que se forme la L-dopa tiene que haber un precursor que es la tirosina. A partir de la tirosina se forma la L-dopa, pero se necesita un enzima que transforme la tirosina en L-dopa. Ese enzima es la tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa va a permitir que la tirosina se convierta en L-dopa. Si yo meto aquí una sustancia que inhibe a este enzima, la alfa-metil-tirosina concretamente, inhibe a la tirosina hidroxilasa y no se va a formar L-dopa, con lo cual si no se forma L-dopa no se va a formar la dopamina. Entonces, la alfa-metil-tirosina bloquea la síntesis de esta catecolamina al no permitir actuar a la tirosina hidroxilasa. De esta manera se bloquea la síntesis de dopamina. Bueno, ¿cómo podemos aumentar la síntesis de dopamina? Pues aquí tenemos, es decir, de esa manera anterior habíamos visto que inhibíamos la síntesis, pero ¿cómo podemos aumentar la síntesis de dopamina? Pues con una sustancia, con un fármaco concreto como es la L-dopa. Habíamos visto aquí que para que se sintetizara dopamina necesitábamos L-dopa, pero la L-dopa es un fármaco, es decir, la puede generar el organismo propiamente, pero también la hay exógena, con lo cual si nos falta dopamina, como ocurre por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, que falta dopamina, no hay dopamina disponible en el espacio sináptico, vemos aquí que hay muy poquita dopamina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues darle un fármaco que es la L-dopa.
Entonces, en la enfermedad del Parkinson, activamos la producción de este neurotransmisor metiendo su precursor, que es la L-Dopa. Una vez que hay L-Dopa, se va a formar ya la dopamina. ¿Cómo podemos destruir al neurotransmisor? Es decir, también podemos actuar destruyendo al neurotransmisor. Dice, en ocasiones los neurotransmisores son recaptados en el terminal aquí. Son recaptados. Voy a utilizar otro color para que se vea mejor. Son recaptados en el terminal presináptico y van a ser nuevamente utilizados en una nueva liberación del neurotransmisor. Pero para que puedan ser otra vez utilizados necesitan empaquetarse en vesículas, porque el neurotransmisor, si no está empaquetado en vesículas, es muy sensible a cualquier sustancia que pueda haber en el botón terminal. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con alguna sustancia psicoactiva, como es la reserpina. La reserpina es una sustancia psicoactiva que no va a permitir que se empaquete ese neurotransmisor que había sido recaptado. Inhibe el empaquetamiento en forma de vesículas. Lo inhibe y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que si no se ha empaquetado ese neurotransmisor en forma de vesículas, hay unos enzimas aquí, concretamente monoamino-oxidasas, que lo que van a hacer es evitar que se pueda empaquetar y destruir al neurotransmisor. Como no se ha podido empaquetar, la monoamino-oxidasa, MAO, destruye el neurotransmisor porque está frágil al no estar envuelto en esa vesícula. A nivel de la liberación del neurotransmisor afectando canales iónicos, bueno, pues podemos disminuir la liberación del neurotransmisor. ¿Cómo lo podemos hacer? Recordamos que la liberación del neurotransmisor era un mecanismo calciodependiente, es decir, se tiene que producir apertura de iones de calcio en el botón presináptico para que el calcio entre y empuje a las vesículas cargadas de neurotransmisor al terminal, a la membrana presináptica. Bueno, pues si yo interfiero con ese calcio, es decir, si yo evito o impido que exista calcio extracelular, pues realmente no se va a poder producir eso. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues aumentando yo, es decir, introduciendo magnesio. El magnesio, o sea, si yo meto magnesio, el magnesio interfiere con el calcio, no va a dejar entrar al calcio, y al no dejar entrar al calcio, el proceso de liberación del neurotransmisor no se va a producir porque es un mecanismo calcio dependiente. ¿Cómo puedo también actuar? Bueno, pues estimulando la salida del neurotransmisor. También puedo actuar en la transmisión estimulando la salida del neurotransmisor. Esto lo hace el veneno de la araña negra. Cuando la araña negra pica, echa un veneno que lo que hace es estimular la liberación de acetilcolina. Liberación de acetilcolina. La acetilcolina, sabéis que actuaba en la unión neuromuscular. Es decir, la unión neuromuscular era el sitio donde el estímulo nervioso llegaba dando información al músculo para que se moviera, para que fuera efector y ejecutara el movimiento. Cuando ella actúa en la unión neuromuscular, produce tal excitación del músculo que puede llegar a producir la contracción continua del músculo, que es lo que se llama tetania. Esto lo puede hacer a nivel de la unión neuromuscular, pero si lo hace, por ejemplo, no solamente actúa ahí, como libera mucha acetilcolina, la acetilcolina va a actuar en todos los sitios donde hay acetilcolina y, por ejemplo, en el sistema nervioso parasimpático actúa la acetilcolina a nivel del corazón. Aquí tenemos un electrocardiograma donde se va viendo el ritmo cardíaco. Aquí se van produciendo las sístoles, ¿no? Bueno, pues cuando hay mucha acetilcolina, lo que se produce es una bradicardia, es decir, una falta de una disminución de la frecuencia cardíaca, porque el parasimpático, si os acordáis, a nivel del sistema, a nivel del corazón, lo que produce es tranquilidad. Lo contrario que el simpático acelera, nos aumenta la frecuencia cardíaca. La acetilcolina, como es el transmisor efector del sistema parasimpático, a nivel del corazón lo que nos hace es bradicardia, enlentecimiento del ritmo, pero hasta tal extremo que puede pararlo. Entonces, a nivel del bronquio, ¿qué hace?
produce una broncoconstricción, cierra el bronquio. Es decir, que esta salida de neurotransmisor producido por la picadura y por el veneno de la araña negra, pues realmente puede tener resultados fatales. Otros actúan en los receptores posinápticos. ¿Cómo? Pues ¿de qué manera? Pues unos van a impedir la unión del neurotransmisor al receptor, no va a dejar que se una el neurotransmisor al receptor, pueden ser de forma, estos se llaman en realidad, al receptor posináptico, se llaman antagonistas, los que no van a dejar que se una el neurotransmisor al receptor posináptico van a ser antagonistas del neurotransmisor. Pueden ser reversibles o irreversibles. Y aquí pueden estar actuando, eso, impidiendo la unión, con lo cual no se va a producir el efecto del neurotransmisor. Y hay otros que se unen al neurotransmisor, al receptor, y hacen el mismo efecto del neurotransmisor. Como hacen el mismo efecto del neurotransmisor, se llaman agonistas. En los receptores de la acetilcolina, agonistas serían la muscarina y la nicotina, porque van a tener el mismo efecto que la acetilcolina. Y en los antagonistas, los que impiden la unión del neurotransmisor al receptor posináptico, pues lo vemos, por ejemplo, en fármacos, por ejemplo, la atropina. La atropina es un antagonista reversible de receptores muscarínicos de acetilcolina. La atropina, vamos a ver, lo vais a ver muy fácil. Cuando nosotros tenemos está actuando el parasimpático, es decir, cuando hay mucha acetilcolina, se produce una miosis. El ojo, la pupila se queda pequeña. Lógicamente, el simpático hace lo contrario. El simpático lo que hace es como que estamos alerta, el ojo se abre mucho y la pupila se dilata. Bueno, pues cuando actúa el parasimpático, la pupila se queda pequeñita. Y si habéis oído hablar, me han echado atropina en el ojo. Cuando se quiere hacer una buena exploración de un fondo de ojo, se echa atropina y la atropina lo que hace es dilatar la pupila. Entonces, ¿por qué? La atropina hace el efecto antagonista de la acetilcolina. Y otro fármaco también que actúa, pero no a nivel de la acetilcolina, sino en la dopamina, en los receptores de la dopamina, es el haloperidol. El haloperidol lo que va a hacer el haloperidol es una sustancia psicoactiva, es un neuroléptico, y lo que va a hacer el haloperidol es unirse él al receptor posináptico en vez de dejar que se una la dopamina. El exceso de dopamina en personas que tienen, por ejemplo, trastornos psicoafectivos, como puede ser la esquizofrenia, el exceso de dopamina en el espacio sináptico va a dar lugar a que haya muchos síntomas propios de esas enfermedades, como son, bueno, pues alucinaciones, delirios. Bueno, pues el haloperidol lo que hace es unirse al receptor posináptico, impedir que se una la dopamina, con lo cual disminuyen todos esos efectos del exceso de dopamina que estaba generando esas alucinaciones y esos trastornos que se producen en estos síndromes psicoafectivos. He puesto el ejemplo de la esquizofrenia, pero pueden ser otros muchos. Es decir, lo que ocurre es eso. Se une el haloperidol, que es una sustancia, es un neuroléptico, es la forma que tiene además de actuar los neurolépticos en estas enfermedades, pues uniéndose, no dejando que el neurotransmisor, la dopamina, se una al receptor posináptico, haciendo que se una el haloperidol al receptor posináptico de tal forma que no actúa la dopamina con esos efectos que produce de alucinaciones y voces y todos esos síntomas. Bueno, puede actuar también activando o inactivando el neurotransmisor, dice, afectando a las enzimas que degradan los neurotransmisores o en las que recaptan dichas sustancias. Vamos a ver, por ejemplo,
Sustancias que inhiben la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa era el enzima que rompía la acetilcolina. Cuando yo no quiero tener acetilcolina, pues si quiero que no haya acetilcolina, puedo actuar por medio de activar a la acetilcolinesterasa. Pero si quiero que haya mucha acetilcolina, lo que tengo que hacer es inhibir a la enzima que la degrada. ¿Cuándo necesito yo acetilcolina? Bueno, pues hemos visto que la acetilcolina se pierde mucho, hay mucha pérdida de acetilcolina o está empobrecida muchos procesos degenerativos de tipo Alzheimer. En las demencias y en las enfermedades de deterioro cognitivo falta acetilcolina. Entonces, puede interesarme inhibir a la acetilcolinesterasa con fármacos que inhiban la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina y el enfermo que tiene un deterioro cognitivo pues pueda mejorar esa enfermedad. De hecho, muchos de los fármacos que se utilizan para el Alzheimer y para enfermedades de deterioro cognitivo son sustancias que inhiben la acetilcolinesterasa. También, por ejemplo, en la miastenia gravis, la miastenia gravis es una falta de acetilcolina en la unión neuromuscular, es decir, el músculo, miastenia, astenia, es astenia muscular, el músculo no funciona porque le falta el neurotransmisor que tiene que actuar en él, en la unión neuromuscular. Entonces, en la miastenia gravis se utiliza un inhibidor de la acetilcolinesterasa como es la neostigmina. La neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Pues para que la poquita acetilcolina que haya no se estropee, sino que funcione y el músculo pueda tener función, ¿vale? Bueno, también hay inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa como es la eserina y también inhiben la acetilcolinesterasa muchas intoxicaciones por órganos fosforados, con lo cual al inhibir la acetilcolinesterasa permiten que haya mucha acetilcolina disponible y producen los efectos propios de ese exceso de acetilcolina. ¿Cómo podemos actuar sobre las sustancias que estimulan la acetilcolinesterasa? Bueno, pues si lo que queremos es que se degrade la acetilcolina, actuamos aquí, estimulando a la acetilcolinesterasa. Inhibiendo la recaptación del neurotransmisor. Bueno, los inhibidores, las sustancias que inhiben la recaptación, lo que van a hacer es dejar más neurotransmisor en el terminal presináptico, más neurotransmisor disponible para ser utilizado. ¿Quiénes actúan como, qué fármacos o qué sustancias actúan como inhibidores de la recaptación? Pues los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de serotonina, noradrenalina y de dopamina. Los tricíclicos, es decir, inhiben la recaptación de serotonina, que es un neurotransmisor eutimizante, de noradrenalina y de dopamina. No son selectivos. Habíamos visto en algún momento, en algún tema, que había recaptadores selectivos, o sea, de uno de estos neurotransmisores. Los antidepresivos tricíclicos no tienen selectividad, tienen acción tienen la posibilidad de actuar sobre los tres, sobre serotonina, noradrenalina y dopamina. Y luego están las drogas de abuso, como la cocaína. La cocaína es un inhibidor de la recaptación de dopamina. Entonces, al inhibir la recaptación de dopamina, lo que hace la cocaína es dejar mucha dopamina aquí disponible. Con lo cual, al dejar aquí mucha dopamina disponible, pues va a producirse esos efectos tan activadores, tan de movimiento, tan de desenfreno que tiene la cocaína. Las anfetaminas impiden también la recaptación de dopamina e incluso
expulsan dopamina de las vesículas y potencian la transmisión dopaminérgica. Es decir, que tenemos aquí tres posibilidades de actuar. Unos van a inhibir la recaptación, como inhiben bueno, todos van a actuar un poco de la misma forma, pero a tres niveles distintos. Vamos a ver. Los antidepresivos tricíclicos inhiben recaptación de tres sustancias, serotonina, noradrenalina y dopamina, con lo cual dejan ahí disponibles todos estos neurotransmisores, más posibilidades de estar ahí disponibles. Las drogas de abuso lo que hacen es que van a inhibir la recaptación de dopamina. Si la dopamina tenía que recaptarse para volver a ser utilizada, se retiraría del espacio sináptico, se cogería para acá y como ellos van a inhibir esa recaptación, lo que van a dejar es más dopamina aquí disponible. Y las anfetaminas también impiden la recaptación de la dopamina y no solamente la impiden, como hemos visto que lo hace la dopamina, sino como hace la cocaína, sino que además expulsan dopamina de las vesículas, es decir, no solamente es que dejen aquí las vesículas de dopamina, sino que potencian que salgan muchas más vesículas de dopamina y potencian la transmisión dopaminérgica. Vamos a ver si me falta. No, vamos a ver. Dice, algunos efectos de las drogas de abuso en la comunicación neural y el comportamiento. Vamos a ver concretamente tres. Los psicoestimulantes, los cannabinoides y el éxtasis. Bueno, los psicoestimulantes, hemos visto que muchos de ellos inhiben la recaptación del neurotransmisor, con lo cual al inhibir esta recaptación, ellos se van a unir el psicoestimulante a la proteína transportadora. La proteína transportadora, vamos a hacer un poco el dibujo para que lo podáis ver. Vamos a suponer que esto es el botón presináptico. Esta es la zona de la neurona posináptica y aquí está el espacio, aquí sería el espacio sináptico. Como inhiben la recaptación del neurotransmisor, la proteína transportadora puede estar aquí colocada por esta zona. ¿Vale? Entonces, lo que hacen ellos es unirse ellos a esta proteína. El psicoestimulante, lo vamos a poner con un color así en forma de redondel, este sería el psicoestimulante unido a la proteína transportadora. Con lo cual, al estar ellos unidos a la proteína transportadora, en el espacio sináptico va a quedar más cantidad de neurotransmisor. Este tiempo del neurotransmisor en el espacio sináptico va a hacer que, pues va a hacer que los receptores posinápticos, estos que estaban aquí, estos se activen durante más tiempo. Y eso es el factor principal del efecto positivo inducido por los psicoestimulantes. Es decir, como hay mucha activación del neurotransmisor, como hay mucha activación aquí, porque estos están muy activados, se potencia el efecto de la activación nerviosa. Bueno, efecto similar ocurre también en el tratamiento de la depresión. Vamos a borrar esto para verlo un poquito mejor. Vamos a volver a hacer otra vez lo mismo. Tenemos aquí el botón presináptico, el espacio sináptico y la neurona posináptica. Bueno, en el tratamiento de la depresión, lo que ocurre aquí, por ejemplo, tenemos serotonina, vamos a llamarla así, serotonina, que es el neurotransmisor que va a dar o a permitir que tengamos un estado óptimo, un estado afectivo adecuado, un estado eutímico. Cuando nosotros tratamos la depresión porque falta serotonina, lo que hacemos es inhibir al recaptador de la serotonina, es decir, la proteína que recaptaba o el transportador que recaptaba la serotonina, el que iba a estar por aquí, el que iba a recaptar la serotonina para volverla a meter para acá, nosotros lo inhibimos, con lo cual vamos a dejar más cantidad de serotonina disponible en el espacio sináptico, más cantidad de serotonina disponible
para que los receptores posinápticos la utilicen y se puedan tratar esos síntomas depresivos. Bueno, la unión del psicoestimulante a las proteínas transportadoras, vamos a borrar otra vez. Bueno, la unión del psicoestimulante a las proteínas transportadoras lo que va a hacer es inducir un aumento de ellas, es decir, como se ha unido el psicoestimulante a las proteínas transportadoras y no se está produciendo el transporte del neurotransmisor, van a aumentar las proteínas, la cantidad de proteínas transportadoras van a aumentar. ¿Por qué? Porque están utilizadas por una sustancia que no es la que tiene que ser. Entonces, aumentan las proteínas transportadoras, que vamos a ponerlas por aquí, aumenta la cantidad de proteínas transportadoras. Y dice, cuando la sustancia es tomada de forma voluntaria, es decir, ese aumento de proteínas transportadoras se mantiene en el tiempo aunque ya no haya droga. Parece ser que aumentan estas proteínas transportadoras mucho más y se mantienen mucho más en el tiempo cuando la persona ha utilizado de forma voluntaria esa sustancia psicoactiva, ese psicoestimulante. Dice, se generan cambios en los componentes de la sinapsis con este aumento de las proteínas transportadoras muy duraderos, sobre todo pues eso, cuando se utilizan las drogas de abuso. Y en estudios con animales se ha comprobado que al tomar voluntariamente cocaína se genera ese aumento de proteínas transportadoras de forma duradera, mucha más cantidad de proteínas transportadoras y de forma mucho más duradera que si se toman de forma pasiva, es decir, que si no se toman voluntariamente, sino que si las utilizas porque se está utilizando, por ejemplo, para un tratamiento. No es lo mismo utilizar una sustancia de estas como droga de abuso o utilizarla para paliar un dolor o para controlar algo de otra forma. Por ejemplo, las anfetaminas. Las anfetaminas se pueden utilizar como droga de abuso, pero se pueden utilizar también como tratamiento. Bueno, pues la cantidad de proteínas transportadoras que se ven aumentadas y que permanecen, parece ser que hay mucho más, se ha visto en estos estudios, que cuando se toman estas drogas, concretamente la cocaína, en este caso voluntariamente, aumentan más que cuando se toman de otra forma. Bueno, aquí vemos cómo actúan estas proteínas transportadoras, o sea, perdonad un momentito, cómo actúan estos psicoestimulantes inhibiendo la recaptación. Aquí tenemos una proteína recaptadora de dopamina, ¿vale? Esta proteína recaptadora de dopamina resulta que aquí lo que tendría que venir es dopamina, pero resulta que la cocaína pues tiene, por decirlo de alguna forma, el mismo efecto agonista sobre este receptor que la dopamina, con lo cual si se coloca cocaína en esta proteína transportadora, la proteína transportadora se va a ver ya llena porque tiene la misma configuración que tiene la dopamina y ya no va a coger dopamina, está ya bloqueada totalmente por la cocaína. Es decir, la cocaína consigue colocarse en esa proteína transportadora de dopamina y no va a permitir que entre ahí en ella la dopamina. Va a dejar dopamina en cantidad excesiva en el espacio sináptico. Este exceso de dopamina en el espacio sináptico, pues ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que se estimulen de forma llamativa y muy intensa estos receptores posinápticos. Es decir, los receptores posinápticos se van a activar mucho y durante muchísimo más tiempo. Y este es el factor principal del efecto positivo inducido por los psicoestimulantes. Es decir, los psicoestimulantes tienen un efecto positivo, que además es el que genera esa dependencia también en muchas ocasiones, por ese súper efecto activador producido por este neurotransmisor. Bueno, el aumento de esas proteínas transportadoras que habíamos visto que se producían cuando se tomaba de forma voluntaria cocaína, por ejemplo, nos está indicando que en ese organismo hay un exceso de liberación de dopamina en una región del cerebro, concretamente en el cuerpo estriado,
que participa en la regulación de diversas funciones mediadas por ese neurotransmisor. Es decir, cuando yo veo el aumento de esas proteínas transportadoras, si yo veo que están aumentadas, eso me está indicando que hay mucha dopamina disponible en una zona muy concreta del cerebro, en una zona donde la dopamina tiene que actuar sobremanera. ¿Por qué? Pues porque si hay muchas proteínas significa que no está siendo utilizada la proteína transportadora en transportar dopamina, sino que hay muchas proteínas transportadoras ahí en exceso porque no está transportando dopamina, sino que está actuando con la cocaína o con otra sustancia. Entonces lo que me dice ese exceso de proteínas transportadoras es que hay un exceso de dopamina en una zona donde se tiene que utilizar mucho, como es el cuerpo estriado. Dice, un exceso de dopamina en el organismo se sabe que está relacionado con los síntomas que tienen las personas que tienen delirios, alucinaciones, personas que tienen esquizofrenia. Y se sabe también que hay personas que toman cannabis, que tienen esos mismos síntomas. Igualmente, hay personas que toman psicoestimulantes que acaban teniendo pues, síntomas psicóticos. Las personas que toman anfetaminas, pues por eso que hemos visto aquí, que en esta diapositiva que os he puesto, creo que es la anterior, las anfetaminas también van a impedir la recaptación de dopamina y es más, expulsan dopamina de vesículas y potencian la transmisión dopaminérgica. Con lo cual ahí vemos también esa posibilidad de estos psicoestimulantes que pueden terminar las personas que los toman teniendo alucinaciones, teniendo síntomas de tipo esquizofrénico. Bueno, y vamos a ver ya por último los cannabinoides. El consumo de estas sustancias en la adolescencia también induce el aumento de proteínas transportadoras. Por lo mismo, a mayores niveles de proteínas transportadoras, más neurotransmisor es recaptado en el botón terminal. En otras ocasiones, el aumento de la proteína transportadora se debe, o sea, puede ser que haya muchas proteínas transportadoras y que las proteínas estén recaptando el neurotransmisor, pero lo que hemos visto antes, y es lo más normal, es que el aumento de las proteínas transportadoras se deba a que hay un exceso de neurotransmisor liberado. Hay un exceso de neurotransmisor liberado y como mecanismo regulador la célula presináptica aumenta esas proteínas transportadoras para facilitar pues que se inactive el neurotransmisor. Dice, parte de los efectos del consumo de cannabis en la adolescencia son afectaciones de la transmisión dopaminérgica. La dopamina queda disponible aquí y disponible en el espacio sináptico y genera todos esos efectos que hemos visto y alucinaciones. El aumento de las proteínas transportadoras en el cuerpo estriado nos está indicando que hay dopamina en exceso en alguna zona. Pues lógicamente en zonas donde se tiene que producir y donde tiene que actuar mucho la dopamina. ¿Cómo actúa el MDMA o éxtasis? Que es otra de las sustancias. Pues la estructura que tiene es muy similar a las anfetaminas. Es también un psicoestimulante y tiene efectos alucinógenos. Dice, ¿cómo actúa? Pues fijaros, el éxtasis lo que hace va a promover liberación de serotonina y de dopamina. La serotonina lo que hace es aumentar la capacidad eufórica o de estado de ánimo adecuado, óptimo, positivo, tiene un efecto antidepresivo. Y la dopamina, pues habéis visto todos esos efectos que tiene a nivel de ese exceso de dopamina de alucinaciones. Entonces, su consumo crónico pues va a producir deterioro de generación de terminales de serotonina y de dopamina. Va a alterar la sinapsis interneuronal y tiene unos efectos neurotóxicos irreversibles. Bueno, pues con todo esto terminamos ya el tema. Termina ya el tema, el tema 7. Toda esta parte es un poquito complicada, pero bueno.